Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. Ya regresamos, está Arturo Sánchez Gutiérrez con nosotros. Arturo, qué gusto saludarte y qué gusto escucharte, qué gusto que todas las cosas van bien. ¿Cómo vas? Buenos días. Muy bien, muy bien. Aquí en el nuevo horario de verano, listos para arrancar esta nueva etapa del año. Oye, Arturo, ¿cuándo te toca tu segunda dosis de la vacuna? ¿Ya te la aplicaron? En esas andamos viendo, se supone que llegan las AstraZeneca a la delegación que me corresponde y esperemos que yo sea llamado para ello. Según leí, hay hasta un periodo de 8 a 12 semanas entre la primera y la... Que ya llegaron, por cierto, las AstraZeneca, las que mandó el gobierno de Estados Unidos. En efecto, y hay que ver a dónde las distribuyen y en esa estamos. Bueno, pues que todo salga muy bien. Oye, Arturo, hoy quisiera comenzar a platicar contigo la decisión que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre las conferencias. Bueno, hoy nos basamos en la conferencia mañanera, pero es sobre el actuar de los gobernantes ante un proceso electoral. Gobernadores, en este caso el presidente de la República, todo servidor público, cómo se debe de comportar en este proceso. Mira, yo creo que es muy importante lo que dijo el tribunal, porque definió claramente que hay que distinguir entre lo que es la responsabilidad de los medios de comunicación por un lado y la responsabilidad de los funcionarios públicos, y colocó la responsabilidad justamente como tú dices, en todos los funcionarios públicos, y dice con todas sus letras, empezando por el presidente de la República. Ese es un primer punto importante, porque lo que le pide el tribunal a los funcionarios públicos es prácticamente que cumplan la Constitución y que no hagan nada ni digan nada que pudiera influir en las preferencias electorales, en la opinión pública, en nada que tenga que ver con el proceso electoral. Y eso resulta muy importante, porque además el otro tema que hace el tribunal de una manera importante es definir lo que es propaganda electoral. Normalmente se entendía propaganda electoral algo así como los spots que compra el gobierno y donde define una serie de actividades spots en radio y en televisión. Acá no. Acá dice que en toda forma de comunicación, incluso las conferencias de prensa y desde luego que las mañaneras, no puede incluir ningún tipo de información que tenga que ver con informar logros de gobierno, por ejemplo. O sea, el presidente no nos va a poder decir en las mañaneras los logros que ha avanzado su gobierno, o datos estadísticos, o actividades de programas gubernamentales, o temas coyunturales en los que esté actuando el gobierno en ese momento. Nada que pueda ser vinculado con una forma de decir, miren qué bien está el gobierno. Oye, Arturo, entonces, empezando por eso, el día de mañana no podrá transmitir el presidente de la República el video de Dos Bocas, el video del Tren Maya, el video del Tren México-Toluca, o lo podrá hacer y nosotros como medio de comunicación no lo podemos recuperar, ¿o qué pasa? No, si él está haciendo propaganda gubernamental, él ya estaría involucrado en una violación a lo que dijo el Tribunal Electoral. Eso es la parte que le corresponde a él. Cualquiera que pueda seguir la mañanera o que pueda oírlo, o que esté presente y diga eso, vea que el presidente hace eso, lo podría denunciar claramente. Pero fíjate que esto mete a los medios de comunicación en un problema interesante, porque el tribunal también dijo una cosa. Te escuché. A ver, puedes tú transmitir la mañanera, pero corres un gran riesgo. No sabes lo que va a decir el presidente o no sabes lo que va a decir el funcionario público. Entonces, si en una de esas el funcionario público al aire dice algo que está violando la ley, el medio también sería responsable. Entonces, lo que ocurre es una cosa muy curiosa. El medio puede estar escuchando la mañanera y de repente decir, miren, el presidente acaba de decir esto. Y entonces lo que tú haces es reportar lo que dijo el presidente, pero no transmitirlo directamente al aire. Y esa es una diferencia importante en la que nos vamos a ver durante esta campaña electoral con las mañaneras y con otras conferencias de prensa.
O sea, a ver, en términos prácticos, y ahorita, porque lo hemos hecho, ha pasado muy pocas veces, pero ha pasado. Le pasa mucho más seguido a Ciro Gómez Leiva. Pero, por ejemplo, con nosotros, bueno, pues Ciro, pues, de 7 a 10 de la mañana, pues está prácticamente la conferencia a la par, ¿no? Pero a nosotros nos ha pasado, Arturo, que hay ocasiones en que ha habido conferencia mañanera. Si nosotros nos metemos y decimos, ay, el presidente de la República ya comenzó, vamos a ver qué dice. Y si dice algo que no debe decir encima de la ley, ¿también nosotros nos vamos a meter en un problema? Pues sí, porque estarían difundiendo una mala práctica del gobierno, de hacer propaganda gubernamental en época electoral. Entonces, una es la falta del presidente al hacerlo y otra es la falta del medio al transmitirla. Y ahí el tribunal fue un poco nebuloso en su sentencia, pero sí en el boletín de prensa que sacaron fue muy claro al decir que los medios incurrirían en un alto riesgo porque al estar al aire sin saber qué se va a decir, pues podrían incurrir en alguna falta y en consecuencia ser sancionados. Oye, Arturo, ¿y qué pasa con las redes sociales? Porque hoy veo un tuit de hace 14, 15 horas del presidente de la República, pues en un tema ciertamente muy político, que recupera el cartón de uno de estos caricaturistas. Mira, yo creo que el presidente perdió una gran oportunidad de quedarse callado. Un caricaturista está haciendo su función y está dibujando y está haciendo una comunicación y él tiene plena libertad de hacer y decir lo que quiera. El caricaturista. Sí, el caricaturista. Menciona, claro. Pero menciona a dos partidos políticos y ya hacen una crítica de aquellas épocas pasadas en donde los partidos hacían y deshacían, etc. Pero el presidente lo retoma y lo difunde. Y entonces hace suya una comunicación que no es de él. A mí me parece que se va a sacar alguna denuncia y el tribunal tendrá que decir algo al respecto, porque sí está usando un medio de comunicación del presidente, su propia red social. O sea, no es que esto sea, por ser red social, no le incumba. Es su cuenta y a través de su cuenta está haciendo una comunicación en donde se mencionan a partidos políticos, elogiando una crítica a los partidos políticos. Yo creo que el presidente debe... Uy, se nos fue Arturo Sánchez. A ver, vamos a recuperar a Arturo Sánchez porque se nos acaba de ir. Se nos quedó friseado, como dicen allá en el estudio, cuando se queda paralizada la transmisión. En ese momento sí, y es que el presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, recupera un cartón de uno de estos caricaturistas donde hay una crítica a los partidos políticos. Y bueno, pues veremos qué es lo que ocurre con eso, porque pues sí, ciertamente pues es una cuestión electoral. Estamos en un proceso electoral y bueno, pues ahí el presidente se sube. En cambio, por ejemplo, veo en la cuenta y así de bote pronto, porque lo sigo, a Mauricio Vila, al gobernador de Yucatán. Y el gobernador de Yucatán pone, hace 9 horas. Mira, Arturo, te decía, haciendo la comparación de lo que sucedió con la cuenta del presidente y cómo retoma esta caricatura, y lo ponía con lo que pone el gobernador de Yucatán, por ejemplo, Mauricio Vila, que pone, el contenido de esta cuenta atiende las disposiciones legales en materia electoral a partir de este momento y hasta el próximo 6 de junio, tal y como indican las autoridades competentes. O sea, es la visión de un gobernador y lo que sucede en la otra parte, ¿no? En la del presidente de la República. En efecto, porque una red social es una forma de comunicación y a través de una red social se puede hacer propaganda gubernamental que violente la ley. Y eso es justamente lo que hay que evitar y eso es lo que pidió expresamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en una sentencia que me parece oportuna, precisa en muchos de sus términos y que justamente desempolva muchas discusiones que estaban pendientes. Ojalá todos los funcionarios públicos, empezando por el presidente, acaten esa sentencia en todas sus dimensiones, o lo que va a empezar a ocurrir es que los partidos políticos van a protestar porque alguien no está acatando una sentencia del tribunal que fue muy clara en lo que es la comunicación social. Oye, y el argumento de la libertad de expresión y pues es mi cuenta, yo soy libre, mi pecho no es bodega. Todo ¿Todo eso es cierto.
Todo eso es completamente cierto, pero también es presidente de la República o gobernador del estado o funcionario público con responsabilidades que lo hacen poder necesariamente acatar las normas en un proceso electoral, en varios elementos, pero sobre todo en un proceso electoral en materia de comunicación. Y eso es quizás lo que resulta muy importante de tomar en cuenta justamente hoy, que empiezan las campañas electorales. Hoy, después de que anoche el INE acabó de registrar candidatos, empiezan las campañas y la mañanera de mañana y las comunicaciones de los funcionarios públicos a partir de hoy tienen que sujetarse a lo que dijo el tribunal. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, Arturo. Sin duda, hay mucha materia de qué platicar, mucho que entender y mucho que atender. Arturo Sánchez Gutiérrez, investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Gracias por estos minutos. Qué lástima que se nos cortó el enlace, pero bueno, pues ya quedó muy bien abordado el tema. Y a ver si la próxima semana nos ayudas a llevarnos de la mano en todo el proceso electoral. ¿Te parece? Desde luego empezamos con varias cosas importantes, así que empiezan las campañas y empecemos a prepararnos para ir a votar el próximo 6 de junio. Así es, esa es la pues, obligación que tenemos como ciudadanos, ejercer nuestro derecho al voto. Cuídate mucho, Arturo. Igualmente, feliz domingo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.